Eugenia, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un placer estar con ustedes. El placer Eh, es nuestro, Eugenia. ¿Cuáles son las implicancias de este tipo de accidentes laborales en cuanto a lo legal? Primero que nada, decirte algo que me parece que es muy importante y que no se está teniendo en cuenta, que es la Ajá. prevención de los riesgos laborales. La primera obligación que tiene no solamente el comitente de una obra, que es el que encarga la realización de una obra, como todos aquellos que participan en la realización de la obra, el contratista, el subcontratista y demás, es de prevención. Yo tengo que prevenir que se produzca un daño en los trabajadores mientras prestan tareas en relación de dependencia. Y tengo que contratar una aseguradora de riesgo de trabajo, que tiene la obligación primera también de prevenir esos riesgos de trabajo. Bien decía el arquitecto que tiene que haber un encargado de obra, que es el ingeniero en seguridad e higiene. Él también es responsable por lo que sucede adentro de la obra y legalmente también se lo podría hacer responsable por lo que no ha dado en cumplimiento, inclusive. Porque hay una legislación específica de seguridad e higiene del trabajo para la construcción. O sea, vos tenés la ley madre de higiene y seguridad, y además, para las obras en construcción tenés una ley específica, y esa ley específica le da a todos estos sujetos obligaciones. Entre esas obligaciones de prevención que tienen está cómo se debe proteger al trabajador mientras presta la tarea. Ujú. Cómo deben estar colocados los andamios, si tiene que haber redes de seguridad o no a determinadas alturas. Fíjate, yo veía la fotografía de los edificios en los que hubo accidentes. ¿Vos viste Sí. alguna red de seguridad? No, no se ¿Altura en la... veía, no se había evidenciaba. Bueno, tendrían que haber tenido, por ejemplo, redes de seguridad porque están estipuladas en la ley que deben estar. Ujú. Por ejemplo, el descender por, en este caso, este hueco del ascensor. Tendría que haber esto señalizado, tendría que haber ido barandas, o sea, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley. Si existían o no, no lo sé, porque yo no soy abogada de ninguno de los damnificados en esta causa, entonces no sé específicamente si había en ese edificio o no estas normas dentro de la obra, o si a esos trabajadores se los capacitó, porque la ley también le impone esa obligación de capacitar al trabajador, hasta de cómo tienen que cargar los materiales. Claro. Entonces, las implicancias legales son muchas ante el incumplimiento. En el momento en que yo ya no puedo prevenir el daño porque ya se produjo, la persona ya se cayó, ya se fracturó, ya tiene una hernia, ya se murió lamentablemente como en este caso, tengo que salir a reparar. ¿Y cómo voy a reparar? Con dinero. Entonces, ¿quiénes están obligados a reparar estos daños? En primer lugar, la aseguradora de riesgo de trabajo, en los términos de la ley específica, son reparaciones monetarias sistémicas, y también, si cabe, y después del análisis de la causa que haga el abogado, que seguramente lo vaya a llevar, si es que corresponden o no el pago de algunas obligaciones en el campo del derecho civil. Una de las muertes que estaba viendo que está calificada como homicidio culposo, y hay que tener también ojo y ver si realmente esta muerte, calificada como homicidio culposo, realmente es en estos términos. Y eso será un análisis del penalista. Estos accidentes, como los accidentes de tránsito, siempre se califican como homicidio culposo porque implica que yo un daño que supe que podía producirse, que yo debí prevenir que suceda, no lo prevení. Pero yo no tenía intencionalidad de matar. Simplemente no cumplí con lo que sabía que tenía que cumplir. Por ejemplo, vos pasás un semáforo en rojo y atropellás a alguien. O sea, cuestiones así. No hiciste lo que debiste hacer. Por eso lo califican como homicidio culposo. Entonces, implicancias legales desde muchos ámbitos. Pero creo que lo importante y lo que nos tiene que llamar la atención como sociedad es tener en cuenta de que todos los daños en la salud de los trabajadores salen a ser reparados, pero no se cumple con la primera obligación, que es prevenir. Y eso no Bien. hay que olvidarnos. La prevención es la primera obligación. Ujú. En este caso y en este sentido, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que se haya prevenido o que se haya cumplido con todos los pasos a seguir, que esté todo en regla, como se dice de alguna manera en este tipo de casos, y que haya sido, por ejemplo, un error humano, ¿cómo se procede en ese En sentido? este caso, la obligación de pago de la indemnización se trata de responsabilidad que nosotros en el derecho decimos objetiva y la tiene a cargo la aseguradora de riesgo de trabajo, si es que Ujú. ese trabajador estaba debidamente registrado, debidamente denunciado, y se pagaba una prima de seguro por él. Si no, será responsable quien lo contrató y en los términos donde lo contrató.
Pero la responsabilidad por los accidentes, por el hecho o en ocasión del trabajo, como es este tipo, implican sí o sí el pago de un monto dinerario, la compensación económica por muerte de este trabajador. Se hace el pago de la indemnización por la muerte, se le hace un pago adicional de una compensación de pago único también, y un 20% también que se calcula, se hace una fórmula que ya está preestablecida por sistema, que tiene un índice actuarial, es una fórmula polinómica que se aplica teniendo en cuenta la edad del trabajador, cuánto percibía de salario, si se aplica un número actuarial y se saca un monto. ¿No? Pero el pago de la indemnización por muerte es tarifado, es decir, todos los trabajadores que fallezcan en estas situaciones sí o sí van a recibir una compensación los familiares, o sea, los herederos que correspondan, ¿sí? Es decir, por ejemplo, habrá que ver si tenía hijos menores a cargo o no, si era casado, si no era casado no tenía hijos, serán sus padres, si no tenía padres serán sus hermanos, dependiendo cómo sea el tema de la dependencia económica que hubieran tenido con el trabajador. O sea, son un montón de parámetros que se tienen en cuenta, pero es objetiva la responsabilidad. Si la persona se muere trabajando por el hecho de la ocasión del trabajo, como este caso, lo mismo que si tiene un accidente y se fractura una pierna, o está trabajando y se le produce una hernia discal, no importa que yo haya cumplido con todo el término de la seguridad y higiene del trabajo. Si se la produjo por el trabajo como consecuencia directa e inmediata, eso igual se le indemniza al trabajador. Y en el caso de que, bueno, justamente estas normas y la prevención no haya estado debidamente realizada en cuanto a las implicancias legales que puede llegar a tener más allá de lo que es el pago de aseguradora de riesgo de trabajo y demás. ¿Cómo quedan, bueno, el tema de los contratistas, el tema de la empresa que está realizando la obra, quienes están a cargo de justamente llevarla adelante? En ese sentido, ¿qué implicancias legales puede llegar a tener para ellos más que la cuestión económica? Todo lo que es sistema de responsabilidad civil va a implicar para los abogados que lleven a cargo estas causas un trabajo delicado de investigación y de pruebas. Porque yo tengo que probar también en este caso relaciones de causalidad y tengo que armar toda una estrategia procesal para cubrir todos esos daños que son muchos mayores de lo que yo puedo cubrir en el ámbito de la responsabilidad civil, porque ahí ya no es tarifado el daño. Ahí no solamente voy a pagar el valor vida, digamos, de la persona que la perdió trabajando, sino que voy a pagar otros rubros más, distintos. La indemnización es completa en el ámbito de la responsabilidad civil. Implica un trabajo muy arduo del abogado que lo lleve a cabo. Doctora Muñoz, le agradecemos mucho el contacto con el Noticiero Central, la información, por supuesto, muy completa. Ha sido un placer. Que estén todos muy bien. Buenas noches.